Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes disfrutan un buen cuento o una buena película de ciencia ficción? Sabemos que hay buenas películas y malas películas, pero hay también buenas películas de ciencia ficción. Y yo me acuerdo que logré ver una película cuando yo era todavía adolescente. Era una película de ciencia ficción titulada La máquina del tiempo. Era tomada de una novela de H.G. Wells, un escritor famoso de ciencia ficción, y ahora tiene varias versiones más modernas. Además, también tenemos otra película de ciencia ficción que se llama Volver al futuro. Creo que todos han podido ver esa película y la han disfrutado. Es un concepto fascinante esta idea de poder viajar en el tiempo. Y por eso este mensaje no solo está dirigido a los adultos, sino también a los niños y jóvenes que también disfrutan de esa ciencia ficción y que es fascinante el tema al respecto. Hoy día vamos a tomar un viaje imaginario al pasado y al futuro. Usar nuestra imaginación para entrar en una especie de máquina del tiempo. Recuerdo la primera vez que lo hice, cuando tenía 16 años. Recién había empezado a asistir a la iglesia. Mis padres no estaban en la iglesia, no tenía ningún familiar. Me vine con un amigo de escuela que era parte de la iglesia. Por supuesto que yo no sabía qué iba a pasar en ese primer día, que iba a estar presente, pero cuando me di cuenta de ese viaje bíblico a través de esa máquina del tiempo, nunca me olvidé de ese primer viaje que tomé. ¿Qué clase de máquina de tiempo es esta? Pues no es creada por el hombre, sino por Dios mismo. No está hecha de metal y cables, sino está hecha de un tiempo muy especial. Y Dios creó ese concepto del tiempo especial incluso antes de haber creado a la humanidad. Veamos en Génesis capítulo 1, versículo 14. Génesis capítulo 1, versículo 14. Y este es un versículo muy importante para entender el sábado y las fiestas santas de Dios. Lamentablemente, no está bien traducida en esta versión de Reina Valera, pero en otras versiones sí saca a luz estas gemas tan preciosas, estos diamantes de conocimientos bíblicos. Hay dos palabras clave que se usan aquí en Génesis capítulo 1, versículo 14. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Las dos
palabras claves en hebreo acá son señales. Cuando dice que sirvan para señales, la palabra señales en el hebreo es otot y significa una demarcación de tiempo especial. De hecho, hay una traducción en inglés de la Biblia amplificada que dice que esta palabra otot significa fechas, aquí, señales especiales que tienen que ver con la bendición de Dios. Son como dones que Dios le entrega al ser humano. La segunda, como quería, aquí dice manifestaciones del cuidado de Dios. Estas señales son manifestaciones del cuidado de Dios según esa Biblia ampliada o amplificada. La segunda palabra es aquí cuando dice estaciones. En el hebreo es moadim. Y en particular tiene que ver con las fiestas santas de Dios. Esa es la primera definición. También puede significar estaciones, temporadas, pero en particular hay otras palabras para eso en hebreo. Cuando tiene que ver con las fiestas santas, estas temporadas de fiestas santas, la palabra usada en la Biblia es moadim. Y numerosas traducciones sacan a relucir el verdadero significado de que Dios creó en ese momento estos tiempos especiales, antes que la humanidad fuera creada. Veamos varias versiones en español. La versión Dios habla hoy dice, entonces Dios dijo, que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Son fechas que Dios separa para uso santo. Por eso es que cuando uno entra en estas fiestas santas y que está con el Espíritu Santo de Dios trabajando en uno, Dios le va a revelar lo que significa dentro de este tiempo especial. Es un entendimiento espiritual que Dios nos entrega del pasado, del presente y del futuro. Por eso es que es como una máquina del tiempo bíblica. Otra traducción, la palabra de Dios para todos, dice, después Dios dijo que haya luces en el firmamento del cielo para poder así separar el día de la noche y para que sirvan para señalar los días, los años y las festividades. Entonces aquí, antes de crear al hombre y a la mujer, Dios ya había diseñado y había ordenado este sistema solar y la Tierra como un tipo de reloj astronómico con todo puesto en orden para señalar ciertos tiempos sagrados, ciertas festividades que él tenía en mente. Aquí otra versión que es la Biblia de Jubileo.
Y dijo Dios, sean luminarias en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, el otot, y por tiempos determinados y por días y años. Tiempos determinados que Dios ha asignado y ha determinado que son especiales y serán así para los seres humanos. Entonces, en Génesis 1:14, cuando Dios está reordenando la tierra y todo lo que son los astros alrededor, el sistema solar, para que marquen el tiempo como Él dispone, también tenemos otra escritura que apoya y suplementa Génesis 1:14. Y eso se encuentra en el Salmo 104, versículo 19. Salmo 104, versículo 19. Aquí Dios revela algo más específico. Dice, versículo 19, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Otra vez no bien traducida esta frase. Lo tenemos en la palabra de Dios para todos. Esta versión dice, Señor, tú hiciste la luna para mostrarnos cuándo comienzan las fiestas. Aquí está hablando que Dios diseñó e hizo la luna en su tamaño y lo puso en la distancia apropiada para que girara una vez alrededor de la Tierra, una vez al mes, que son 29 días y medio aproximados. Así que Dios tenía en mente sus sábados y fiestas santas y su significado, incluso antes de que la humanidad fuera creada. Y Dios ha revelado en su palabra a su pueblo el tiempo y el significado del sábado y las fiestas santas. Estas reuniones determinadas y especiales y sagradas, porque es tiempo sagrado que uno entra cuando entra en el día sábado y en las fiestas santas de Dios. Nosotros acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés y hoy día estamos celebrando otra de las fiestas santas de Dios, que es el día sábado. Son reuniones especiales planeadas antes de que Adán y Eva fueron creados. Cada año, entonces, por así decirlo, tenemos el privilegio de entrar en la máquina del tiempo de Dios, en términos bíblicos, durante cada sábado y durante cada día de la fiesta. Y así, en nuestra imaginación, basada en la Biblia, tomamos un viaje a través del tiempo, en esa máquina del tiempo, ese espacio sagrado que es el sábado y las fiestas santas de Dios. Así pudimos hacerlo en el día de Pentecostés y ahora nos toca en un par de meses más llevarlo a cabo para la fiesta de las trompetas, la cuarta fiesta santa de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, también tenemos una imagen aquí, una proyección
en el tiempo y en el espacio, que apoya esta base de una máquina del tiempo bíblico. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y aquí, esta es una de las escrituras peor interpretadas que hay. Porque en realidad lo que está hablando es diciéndole a los hermanos colosenses que no se dejen criticar por los herejes que tenían en medio, un tipo de gnosticismo que creían y que estaban tratando de criticarlos porque estaban comiendo y bebiendo en el sábado y las fiestas santas de Dios. Había compañerismo y estos tipos de ascetas gnósticos no querían que disfrutaran de beber y de comer en una forma gozosa y con el compañerismo. Eran muy abstemios, como pueden leer más tarde, dice versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, con todos estos falsos sistemas religiosos, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Esas son estas religiones hechas por hombres. Dice versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. En la Biblia está prohibido rendirle culto a los ángeles, pero estas personas lo estaban haciendo. Y estaban criticando a los hermanos colosenses por guardar el sábado y las fiestas santas. Por eso, volviendo al versículo 16, Pablo está diciéndole, no escuchen a estos críticos. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y aquí tenemos tres indicadores del tiempo. Tenemos las fiestas santas de Dios anuales, una vez al año la celebramos. La luna nueva la tomamos en cuenta con propósitos calendricos para establecer el calendario que se basa en cada lunación. No es un día santo, tampoco nos dice que hay que tener una santa convocación o algo así, pero es parte del camino de Dios observar el calendario bíblico. Y eso tiene que ver con las lunaciones. El ciclo de 29 días y medio en que las lunas pasan por sus diferentes fases. Siempre es llamativo que cuando nosotros guardamos la Pascua cada año, si uno mira arriba, va a ver la luna llena, porque justo estamos a mitad del mes de lo que es la luna menguante, que va creciendo hasta llegar a luna llena y después viene la de creciente pasa a menguante hasta que desaparece, es el ciclo terminado y entonces empieza el nuevo mes. Y aquí entonces explica Pablo que estas fiestas, sábados, luna nueva, todos tienen un significado más allá de lo físico. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es decir, son proyecciones de eventos hacia el futuro. Sabemos que la Pascua en el Antiguo Testamento y vamos a tomar un viaje hacia allá en unos momentos, pero que eso arroja una sombra hacia el futuro, hacia el sacrificio de Jesucristo.
durante la Pascua. Él es nuestra Pascua. Entonces, la sombra del Antiguo Testamento se proyecta al Nuevo Testamento y después se proyecta hasta el reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer en este viaje imaginativo que vamos a tomar? Dice, y aquí la palabra pero, en este versículo 17, no existe, sino dice, el cuerpo es de Cristo. Que aquí dice, ese es el cuerpo que debe juzgarlos. El cuerpo de Cristo, la iglesia, que es la que dice que se deben guardar. Porque toda la Biblia tiene mandamientos sobre la observancia del sábado y las fiestas santas. Bueno, después de esto, sí, el propósito de este mensaje es llevarlos por 7 viajes en esta máquina del tiempo de Dios a través de su palabra. Es decir, vamos a entrar en esa máquina del tiempo y apreciar estas fiestas santas y su significado. Ahora, voy a concentrarme en la fiesta que recién pasamos, pero podría hacerlo de la Pascua y de otras fiestas, igual que del día sábado. Cada una tiene sus viajes en el tiempo. Pero como recién terminamos Pentecostés, quiero mostrarles cómo funciona esta máquina del tiempo. En Levítico 23, pasemos a Levítico 23, empezando en el versículo 1. Aquí otra vez vemos el mismo término Moadim, fiestas santas. Dice el versículo 1. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno. En el hebreo, las Moadim, las fiestas santas del Eterno, las cuales proclamaréis, es decir, tiempo determinado, como santas convocaciones. Tenemos santas convocaciones el sábado y las 7 fiestas santas de Dios. Dice, serán estas, versículo 3. La primera fiesta santa es el sábado. 6 días trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Aquí vemos en la escritura que hay un mandamiento de reunirnos los sábados, de tener ese compañerismo, no solo estar escuchando mensajes. Si es posible, es tan importante tener una santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo, que la palabra aquí, Shabbat, en hebreo significa sábado. Es del Eterno en donde quiera que habite, no importa si uno vive en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en América Central, en México, en cualquier parte del mundo, donde quiera que esté uno, tiene un mandamiento de guardar el sábado y las fiestas santas de Dios. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes, Moadim, del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Es decir, en esos días especiales que Dios estableció en Génesis 1:14, describe antes de la creación del ser humano. Dios hace una cita con todos los que Él llama a estas fiestas santas. En el mes primero, que significa aquí la luna primera,
La palabra aquí, yerar, en el hebreo significa mes o lunación. La primera lunación, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Entonces aquí estamos basándonos en el calendario de Dios. No podemos coger las fechas nosotros. La Pascua es el día 14, no el 15. Personas que no entienden bien empiezan a guardar la Pascua el día 15. Y no es así. Este es el día 14. Al comienzo del día 14 es la Pascua. Y después, al comienzo del día 15, es cuando partieron de Israel. No hicieron las dos cosas al mismo tiempo, en el mismo día. Vayamos al número 33. Número 33. Rápidamente, si alguien tiene alguna duda al respecto, esta es una de las escrituras claves que hay, que habla de las jornadas de Israel. Número 33, versículo 3, dice, de Ramesés salieron en el mes primero, es decir, esa primera lunación, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos, no en el primer día, porque acuérdense que son 8 días corridos, que se puede llamar eso temporada de la Pascua o puede significar temporada de los panes sin levadura, que incluyen la Pascua y los 7 días de panes sin levadura. Y así es entonces como entendemos este tiempo santo. Por eso es que para mí, qué maravilloso, la primera vez a los 17 años, que yo había estado cumpliendo el domingo como cristiano, y ahora fui. Y la primera vez que asistí fue en la fiesta de trompetas a los 17 años. Y entré en ese tiempo especial. Y ahí entré en esa máquina del tiempo y entendí el significado de la fiesta de las trompetas. Nunca me olvidaré. Y así entonces, hermanos, estamos listos para tomar estos 7 viajes a través del tiempo. Pues tal como la máquina del tiempo en esa película tenía aquí una manilla, una palanca que se movía hacia adelante para irse en el futuro, o la palanca para atrás para irse al pasado. Igual en nuestra imaginación lo vamos a llevar a cabo. Así que voy a mover la palanca hacia atrás, aproximadamente unos 6,000 años en el pasado. Y ahora de repente nos encontramos en el huerto del Edén. Sí, la creación inicial del hombre y la mujer en ese maravilloso paraíso. Miramos, todo es espectacular, mucho mejor que cualquier jardín que haya jamás existido. Todos los árboles llenos de frutas, los animales, todos son mansos, son como mascotas. Ahí tienes un león que quiere venir y acercarse y lo puedes abrazar con toda su piel. Y todos los animales son amigables. Ninguno quiere hacernos daño. Y según nos adentramos en ese huerto, encontramos a mediados del paraíso 2 árboles. Uno que Dios dijo que estaba prohibido tomar de ese fruto. Había muchos otros árboles que escoger. Tenían frutos tan hermosos, pero este en particular estaba prohibido por Dios. Y el segundo árbol, que es del cual representa y simboliza lo que el día de Pentecostés tiene que ver, su significado.
el árbol de la vida. Si uno tomaba de esos frutos del árbol de la vida, iba a recibir el Espíritu Santo de Dios. Era una elección para convertirse en un miembro de la iglesia de Dios. Si Adán y Eva hubieran tomado de ese árbol, hubieran recibido el Espíritu Santo y eventualmente la vida eterna. Pero como Dios es un Dios que creó el libre albedrío, también no quería que el hombre fuera un autómata que solo obedeciera ciegamente órdenes, sino que hay dos caminos. Y permitió a Satanás atentar a Adán y a Eva, y ellos no resistieron la tentación y comieron del árbol equivocado. Y de ese entonces ya la humanidad no tendría más acceso a ese árbol de la vida, y solamente unos pocos que Dios llamaría a través del tiempo para entregarles su palabra, para que pudieran registrarlas y usarlos también para llevar a cabo su voluntad. Son pocos los escogidos por Dios que tendrían el Espíritu Santo. Veamos dos escrituras al respecto. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, los profetas del Antiguo Testamento, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Administraban lo que era el registro del Antiguo Testamento. Ellos lo escribieron a través de ese Espíritu Santo que estaba en ellos. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El plan de Dios todavía se está desenvolviendo. La otra escritura en Hebreos 11, versículo 39 y 40 nos muestra que estas personas de la fe en el Antiguo Testamento tenían el Espíritu Santo. Van a ser parte de la primera resurrección. Dice versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, que es entrada al reino de Dios, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos van a ser perfeccionados en esa primera resurrección, igual que todos los demás que viven actualmente, que son parte de los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Y ahora vamos a mover la palanca en esta máquina del tiempo para adelante a unos varios miles de años, al año 1446 antes de Cristo. Estamos allí ahora y miramos alrededor y estamos en ese tiempo de la noche de la Pascua, cuando el ángel de la muerte pasó por encima de los israelitas. El día siguiente, después de que ya tuvimos la madrugada, la salida del sol,
Ahí pudieron ellos salir, que tenían que estar toda la noche protegidos por esa sangre en los dinteles de las puertas. Ellos salieron y entonces despojaron a los egipcios. Los egipcios vinieron y le entregaron toda la riqueza porque ya no podían soportar que estuvieran presentes. Habían muerto los primogénitos, no solamente los seres humanos, sino de los animales también. Entonces, ahí esos 7 días de panes sin levadura, y viene el cruce del Mar Rojo, y unos 50 días después del sábado, durante los días de panes sin levadura, contaron 50 días y en ese entonces estaban ahí enfrente del monte Sinaí. Esto está descrito en el libro de Éxodo. Y los judíos practicantes hasta hoy día celebran ese día de Pentecostés como el día de la entrega de la ley de Dios. No se menciona que fue el día exacto de Pentecostés, pero según el conteo de las jornadas y todo, se llega aproximadamente a esa misma fecha. Y así es como en el monte Sinaí suenan truenos, hay relámpagos, temblores y humo, y luego Dios entrega sus leyes, pero no solo los 10 mandamientos, porque eso es solo el capítulo 20 de Éxodo, sino hay 3 capítulos más llenos de sus leyes. Y en Éxodo 23, versículo 12, parte de esas leyes que Dios reiteró en Sinaí, nos habla aquí en Éxodo 23, 12. Seis días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno. Y después dice, versículo 14, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Moadim, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Y aquí la palabra es Moad. Moadim es plural de fiesta. Y así vemos todas las fiestas santas siendo ordenadas por Dios, no hechas por el hombre. Estas son fiestas santas de Dios. Y ya una vez que vemos todo esto en el monte Sinaí, el momento tan importante, la entrega de la ley santa de Dios, ahora movemos la palanca de nuevo para adelante y estamos unos 1470 años en el futuro. Y estamos ahora en los tiempos del Nuevo Testamento, en el año 31 después de Cristo. Según todos los cálculos que hemos hecho, ese es el año en que la iglesia comenzó. Y así vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Versículo 1. Y ahora llegamos y ahí estamos entre los hermanos en ese recinto. Unos 120 hermanos. Personas comunes y corrientes. Si estuviéramos comiendo con ellos, no nos llamaría la atención. No son gente famosa o especiales. Son personas sencillas. La mayoría de ellos no tienen una situación económica muy buena. Y son casi todos obreros. Pero Dios los llamó y le entregó y le va a entregar su Espíritu Santo en este día. Dice versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba
igual que en el monte Sinaí. Había todo este tipo de viento y ruidos, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Sí, esta es la primera vez que un grupo en forma colectiva recibe el Espíritu Santo de Dios. Antes era en el Antiguo Testamento a través de personas individuales. Pero aquí tenemos a un grupo al mismo tiempo, y este es el inicio de la iglesia actual en que estamos nosotros hoy día. Y ahora vamos a movernos al cuarto viaje, cerca de 2000 años después, en el año 2022, este año actual. Acabamos de celebrar la fiesta de Pentecostés. Ahora estamos en otro tiempo especial, que es el día sábado. Y estamos celebrando, igual que todas estas fiestas santas, con los hermanos que han recibido el Espíritu Santo, igual que en ese primera ocasión, en Hechos 2. Nuestras raíces se remontan a esa iglesia de Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Y se remontan más atrás al huerto del Edén, porque ahí es cuando Dios empezó a trabajar con el ser humano. Y estaba el árbol de la vida disponible para guardar estas fiestas santas y los sábados, para honrar a Dios y rendirle culto. En Romanos 8, versículo 23, Romanos 8, versículo 23, podemos ver, tal como esas personas en el Antiguo Testamento que hablamos, esos pocos selectos, tal como la iglesia en Jerusalén, en el día de Pentecostés. En Romanos 8, 23, esto es lo que tenemos en común con ellos. Dice, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, hablando de la resurrección. Pero nosotros tenemos esas primicias del Espíritu. Somos los privilegiados que en esta vida hemos sido llamados para recibir ese Espíritu Santo. Y ahora estamos haciendo lo mismo que hicieron los discípulos de Cristo en el primer siglo. Lo mismo en el Antiguo Testamento, los hombres y mujeres de fe, esperando ese reino venidero. Y ahora estamos listos para movernos con esta palanca del tiempo para adelante. Y la escena en que nos encontramos se describe en Zacarías 14. Esto está en el futuro, hermanos. Es posible que estemos vivos para experimentar esto. Si estamos muertos, pues pronto vamos a ser resucitados, porque esta describe la venida de Jesucristo. En Zacarías 14, versículo 16 al 21, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año
para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Subirán de año en año. Es decir, seguimos con el calendario sagrado de Dios. Seguimos con el sábado y las fiestas santas. Y en esta ocasión de la fiesta de tabernáculos, todos se van a reunir en Jerusalén, donde Cristo va a oficiar los servicios allá. Versículo 17. Y acontecerá que los que de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Cristo va a castigarlos con una sequía, con hambruna, si es necesario, hasta que aprendan a obedecer a Dios. El guardar estas fiestas santas no es una opción en ese entonces. Ya no van a haber falsos dioses y falsos días santos como tenemos hoy día. Y ahora vamos a movernos al sexto viaje, que es la palanca moviéndonos a el final de ese milenio, cuando empezamos con otra nueva etapa en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11. Después del milenio, después que ya Satanás sea despachado, nos dice aquí en el versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, hablando de Jesucristo, que él es el que se va a sentar a juzgar a los justos e injustos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, aquí la palabra en el griego es Biblia, de donde sacamos la palabra Biblia nosotros. Fueron abiertos, así que la Biblia va a ser abierta para educar, para enseñarle al mundo las verdades de Dios. Las personas tendrán acceso a ser llamados y entender las escrituras tal como lo hemos hecho nosotros. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El libro de la vida, igual que ese árbol de la vida en el huerto del Edén, que estaba disponible en ese entonces, ahora las personas van a poder participar y tomar en forma figurada de ese árbol de la vida, porque ellos también recibirán el Espíritu de Dios, cambiarán sus mentes carnales, van a querer obedecer a Dios, van a guardar el sábado, la fiesta santa. Yo siempre pienso en mi querido padre, que murió hace unos 27 años atrás y que nunca conoció el camino de Dios. Pero él es una persona que yo quería mucho y que espero verlo un día en esta ocasión. Pero tengo que ser digno primero, hacer mi parte para ser parte de esa primera resurrección. Esas personas que Dios va a resucitar cuando Cristo vuelva. Entonces, todas estas personas tendrán la oportunidad de aprender a guardar las fiestas santas de Dios y de elegir el camino de Dios. Los pecados serán perdonados, serán bautizados, se les impondrá las manos y recibirán el Espíritu Santo y guardarán entonces estas maravillosas fiestas. Y así vamos a mover la palanca una última vez al séptimo viaje, a la Nueva Jerusalén, que es cuando se culmina todo lo que Dios tenía preparado desde Génesis 1:14, cuando hizo estos días especiales con estos significados. Ahora vemos el cumplimiento final
en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo 1 y 2. Aquí ya ha llegado la nueva Jerusalén. Vemos alrededor, están todas las personas ya con seres espirituales. Ya los de la segunda resurrección también son parte que eligieron el camino de Dios, fueron resucitados, recibieron ahora la vida eterna. Y dice el versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Noten el símbolo de la Pascua aquí. Sigue el significado de estas fiestas hasta este entonces, que es su cumplimiento cabal. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, el símbolo de recibir el Espíritu Santo y la vida eterna. Estaba allá en el huerto del Edén y ahora está en la nueva Jerusalén de Dios. Y dice, versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Sí, hermanos, estas fiestas santas de Dios nos transportan como si fueran una máquina del tiempo, que tenemos el privilegio de poder entrar en cada una de estas fiestas, igual que el día sábado, que también es parte de Génesis 1:14, que Dios preparó el tiempo santo y con un significado que tiene que ver con el reino de Dios. Sabemos que en ese séptimo día Dios descansó y lo dejó como un espacio santo que se proyecta en el futuro hasta el milenio, igual que hay 7 días de la semana. Cada uno representa como 1000 años en la historia del hombre, y después de 6000 años viene ese séptimo milenio que estamos aguardando, que este sábado también es una sombra que proyecta su significado hacia el futuro. Y desde luego que la Nueva Jerusalén también es cuando el sábado se cumple, se culmina con el reino de Dios. Por eso, hermanos, no se dejen nunca engañar por los falsos profetas que tenemos en medio en toda esta temporada, con todas estas fiestas humanas que hay, tal como nos dice en Jeremías capítulo 10, Jeremías capítulo 10, empezando en el versículo 2. Dice, así dijo el Eterno, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo, lo que ellos toman como astrología y le dan importancia como si fuera algo religioso, de medir y de prognosticar la vida de uno. Todas esas cosas son vanas, nos dice aquí. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. En el versículo 8 dice, todos se infatuarán y entontecerán con estas fiestas paganas, Navidad, Pascua Florida, lo que es el día domingo. Todas esas cosas son falsas. Enseñanza de vanidades es el leño. Y en esta ocasión tiene que ver con el árbol sagrado, que llegó a ser como el árbol de Navidad, que está descrito aquí, que lo adornan, versículo 4, con plata y oro. Lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Y todavía seguimos con todas estas falsas enseñanzas. Dios dice, apartémonos de todas estas falsas enseñanzas, de esta Babilonia falsa que nos rodea. Porque, hermanos, han habido personas que han dejado la fe.
Han dejado de guardar estos tiempos especiales y sagrados y han perdido el significado de lo que significa estas fiestas santas. No dejemos que eso pase jamás en nuestras vidas. Seamos fieles hasta el fin. Y así, la próxima fiesta es la fiesta de las trompetas y podemos de esta manera mantenernos siempre al tanto y esa memoria fresca de lo que significan el sábado y estas fiestas santas hasta que lo celebremos todos en su plenitud en ese maravilloso reino de Dios.